Diálogo socrático e identificar y conectar pensamientos y emociones. Diálogo socrático. Los diálogos socráticos deben adaptarse a la respuesta de cada niño. Las respuestas del niño pueden estar influenciadas por la intensidad de su malestar, su tolerancia a la ambigüedad o la frustración, su entorno cultural, su nivel de madurez psicológica o su resistencia al proceso de cuestionamiento. Por ejemplo, Johnny, de 12 años, se movía en la silla, miraba por la ventana y daba respuestas tangenciales en momentos importantes de la sesión. Prestando atención en estas claves sutiles, el terapeuta pudo averiguar finalmente que Johnny pensaba que había una respuesta correcta para cada una de sus preguntas. Y en lugar de arriesgarse a que el terapeuta desaprobara sus respuestas incorrectas, simplemente evitaba responder sus preguntas. Importante. Es importante incluir las expresiones de los niños en nuestras intervenciones, pero a veces puede ser complicado. Para algunos adolescentes, su lenguaje constituye un límite entre su mundo y el de los adultos. Debemos adaptar los diálogos socráticos al nivel de madurez del niño. Consejos. Cuando construimos un diálogo socrático, hay que evitar hacer preguntas de las que sepamos cuál va a ser la respuesta. El cuestionamiento socrático no es solo una oportunidad para orientar al cliente, sino también para demostrar nuestra curiosidad. Si formulamos preguntas sabiendo la respuesta que nos va a dar, difícilmente dirigiremos un verdadero descubrimiento guiado. Preguntas, metáforas con humor. Las preguntas que se hacen uso de las metáforas, las analogías y el humor son muy útiles con niños u adolescentes. Mis pensamientos mariposa es un ejercicio que se utiliza una analogía natural. Utiliza el símil de orugas, que se convierte en mariposas. Esta analogía de la mariposa es una forma de sembrar la idea de que puede haber metamorfosis personal. El uso del teléfono de juguete puede facilitar el establecimiento de un diálogo socrático. El teléfono puede introducir en la terapia la distancia necesaria para establecer un diálogo socrático tradicional. Puede estar dispuesto a participar en uno que se haga por teléfono de juguete. El teléfono disminuyó su sensación de estar siendo interrogado. Conclusión. La construcción de un diálogo socrático es algo más que jugar a hacer 20 preguntas o intentar hacer que el niño piense lo mismo que nosotros. Los diálogos socráticos que construimos con niños y adolescentes se sostienen sobre pilares del humor, las metáforas y el juego. Las preguntas nos ayudan a guiar a los niños al descubrimiento de las verdades que habían estado escondidas hasta entonces. Le animamos a ir desarrollando del diálogo socrático dinámico y creativas. Identificar y conectar pensamientos y emociones. Identificar y conectar emociones y pensamientos. Es una tarea de monitorización fundamental en la terapia cognitiva. Se empieza con algunas recomendaciones para ayudar a los niños y adolescentes a identificar emociones. Identificar y conectar emociones y pensamientos. La identificación de las emociones es un primer paso fundamental de la terapia cognitiva por varias razones. En primer lugar, la valorización del resultado del tratamiento depende de la capacidad del niño para identificar sus propias emociones, a menos que el niño informe de sus emociones desagradables antes de que se haga alguna intervención. El terapeuta no tiene forma de saber si sus esfuerzos han dado lugar a cambios emocionales positivos. A muchos niños les cuesta identificar sus emociones. Los terapeutas deben diseñar formas de superar estas dificultades. Una buena estrategia inicial es adoptar un sistema sencillo de clasificar de las emociones. A los niños más pequeños un sistema complejo que les obliga a examinar sutiles puede ser excesivo. Se usará modelos más simples como enfado, tristeza, alegría, miedo y preocupación. Identificar emociones en adolescentes. Debido a su madurez emocional, tiene una capacidad para identificar emociones más desarrolladas que de los niños pequeños. Por ejemplo, los ejercicios condicionales pueden modificarse animando a los adolescentes a hacer un poema, una canción o una letra de rap
que describa sus emociones más profundas. Además, las canciones y el rap suelen reflejar el entorno social de estos jóvenes. Muchos adolescentes tienen un vocabulario emocional muy limitado, es decir, cuando se les pregunta por sus emociones, ellos se engloban con decir mal o molesto, limitando su vocabulario sobre la expresión de las emociones. Crear un collage o un mural de emociones es otra estrategia que suele dar resultado. Se puede aplicar un registro diario de pensamientos estándar. Si integramos el registro de pensamientos con el contenido de la sesión, podemos potenciar su aplicación. De este modo, los jóvenes se dan cuenta rápidamente de por qué lo realizan, es decir, de darse cuenta. Evitar la confusión entre pensamientos y emociones. En primer lugar, le decimos que los pensamientos son las cosas que se les pasa por la cabeza y que suelen tener forma de frases o sentencias, por ejemplo, algo malo va a pasarme. Las emociones son sentimientos y que lo habitual es que pueden comunicarlas con una sola palabra, por ejemplo, asustado. Conclusión. La identificación de emociones y pensamientos es la base en la que se apoya la terapia cognitiva en niños. Como terapeutas, debemos enseñar a los niños a dirigir su atención hacia sus emociones, sus diálogos internos, y debemos hacerlo de un modo que se les implique para conseguir que presten atención a sus pensamientos y emociones.